Buenas noches, damas y caballeros. ¿Cómo están? Hoy nuestro viaje será en Nuevo León. Pónganse sus mejores audífonos y prepárense. Recuerden dejar en los comentarios desde dónde nos están escuchando y la hora. Vamos a empezar. Mi nombre es Leandro, y nunca he sido de los que creen fácilmente en cosas paranormales. Soy más de buscarle lógica a todo, aunque a veces no la haya. No vengo aquí buscando atención ni lástima. Solo necesito contar esto porque todavía hay noches en las que no puedo dormir, y siento que si no lo saco, se me va a seguir pudriendo por dentro. Hace un año, más o menos, me mudé a Montemorelos, Nuevo León. No era algo que planeaba, pero cuando mi abuela materna falleció, me dejó su casa. Era una construcción vieja, de techos altos y paredes gruesas, de esas que todavía huelen a humedad aunque les pase uno el cloro. Se notaba que había sido cuidada con cariño, pero también con mucha soledad. Mi abuela era de esas señoras de antes, que lo arreglaban todo con un té de canela o un rosario. Decidí mudarme solo, con mis cosas y mis herramientas. Soy técnico en electrónica, así que podía trabajar desde casa haciendo reparaciones y encargos pequeños. Al principio, me emocionaba la idea de empezar de cero. Montemorelos tiene ese aire tranquilo, con gente que te saluda aunque no te conozca, y calles que huelen a leña y tortillas recién hechas. La casa tenía un patio amplio, gallinero abandonado, y una despensa empotrada al fondo de la cocina, de esas que son como un cuartito chiquito, con estantes hasta arriba y sin ventana. Siempre me acuerdo de ese lugar porque cuando era niño y venía a visitar a mi abuela, ella me mandaba por cosas ahí. Me daba miedo entrar solo porque estaba oscuro, pero nunca vi nada raro. Solo sombras, olores a grano viejo y latas oxidadas. La primera semana fue tranquila. Me dediqué a limpiar, pintar un poco y adaptar el cuarto que iba a ser mi taller. Por las noches cocinaba algo sencillo. Ponía la radio en una estación de música norteña y me sentaba a ver el cielo desde el porche. Era una rutina simple, pero me daba paz. Fue al quinto o sexto día que empecé a sentirme raro. No fue algo grande ni dramático. Era más bien esa sensación de que algo no cuadra, como cuando te das cuenta que alguien te está mirando, pero no hay nadie. Empezó una noche, cerca de las 3 de la mañana. Me desperté sin razón aparente. No hubo ruido fuerte ni pesadilla, simplemente abrí los ojos y ya. Me quedé un rato acostado, sin moverme, mirando el techo. Fue entonces cuando escuché un golpeteo suave, como si alguien tocara la madera con la yema de los dedos. Pensé que tal vez era la madera dilatándose por el cambio de temperatura, o algún animal buscando refugio, pero no era un sonido aleatorio, era rítmico. 1, 2, 3 toques suaves, pausados. Me incorporé y me puse a escuchar con más atención. Venían de la cocina. Bajé sin encender la luz, con cuidado de no hacer ruido. Caminé por el pasillo, descalzo, y cuando llegué a la cocina, el golpeteo ya no se oía. Me quedé ahí parado unos minutos. Luego regresé a mi cuarto, convencido de que mi cabeza me estaba jugando una broma, pero pasó de nuevo. No una, sino varias veces en los días siguientes, siempre alrededor de las 3 de la mañana. Siempre el mismo sonido, siempre desde la misma dirección, la puerta de la despensa. Una noche, encendí la luz del celular y me acerqué a la despensa. La puerta estaba cerrada, como siempre. La abrí con cuidado y revisé los estantes. Todo estaba en su lugar, pero en el suelo vi algo raro. Había harina regada. Un paquete se había abierto, o eso pensé, y había dejado una capa fina de polvo blanco sobre el piso de concreto. Me agaché para limpiar, pero entonces lo vi. Había pequeñas huellas marcadas en la harina. Eran como de niño, descalzas, y avanzaban hacia la estufa. Me quedé congelado un momento. No eran huellas completas, más bien formas difusas, pero lo suficiente claras como para saber que no eran mías. Yo calzo grande, y esas marcas eran diminutas. Sentí un escalofrío raro.
de esos que no vienen por frío sino por algo más profundo. Terminé de limpiar lo mejor que pude, volví a cerrar la despensa y me fui a acostar sin pensar mucho. Quise convencerme de que algún animal había entrado, aunque en el fondo sabía que no tenía sentido. Pasaron un par de días sin incidentes. Pensé que ya había sido todo, pero no fue así. Empecé a tener esa sensación otra vez, como de que no estaba solo. La cocina me empezó a incomodar, especialmente de noche. Evitaba entrar, aunque tuviera hambre. Encendía todas las luces antes de caminar hacia allá. Me daba cuenta de que me estaba poniendo paranoico, pero no podía evitarlo. Una mañana, saliendo a barrer el frente, me crucé con doña Socorrito, la vecina. Me preguntó si todo iba bien, porque decía que me veía más pálido que cuando llegué. Le dije que tal vez no estaba durmiendo bien, y ella me sugirió que le prendiera una veladora a mi abuela, por si acaso su alma andaba inquieta. Me sonó exagerado, pero le agradecí. Era buena señora, muy de sus creencias, muy de antes. Esa noche, a pesar de todo, dormí mejor, pero no duró mucho. A los pocos días, volvió el sonido. Otra vez a las 3. Otra vez los golpecitos. Me levanté decidido a acabar con eso. Fui directo a la despensa y la abrí de golpe. El foco del techo estaba apagado, así que usé el del celular. Y ahí estaba de nuevo, harina regada y huellas, esta vez más claras. Iban desde la esquina del cuartito hacia la cocina. No tuve valor de seguirlas. Cerré la puerta con fuerza y me fui al cuarto temblando. No dormí el resto de la noche. A partir de ese momento, empecé a preguntarme si había cometido un error al venir aquí. La casa que me había dado tanta paz al principio se estaba volviendo un peso. La nostalgia se mezclaba con miedo, y lo peor era que no podía contárselo a nadie sin sentirme ridículo. ¿Quién iba a creerme que había huellas de niño en la despensa de una casa vieja? Que algo, o alguien, tocaba la puerta cada madrugada. Pensé que tal vez mi mente estaba reaccionando al duelo, al cambio, al silencio del campo. Quise buscarle explicaciones racionales, pero una parte de mí, la que no quería admitirlo, empezaba a pensar que había algo en esa casa que no estaba del todo dormido. Y lo peor es que, por más que uno quiera negarlo, hay cosas que no se van solo porque uno las ignore. Los días siguientes se sintieron más pesados, no tanto por lo que pasaba en la casa, sino por lo que empezaba a pasar dentro de mí. Me levantaba cansado, con los ojos ardiendo y la cabeza hecha nudos. Aunque no hubiera ruidos durante la noche, yo ya dormía tenso, esperando que sucediera algo. Me despertaba cada tanto, sudando, con la sensación de que alguien estaba parado junto a la cama, pero nunca había nadie. Dejé de entrar a la cocina con las luces apagadas. Aunque fuera pleno día, siempre encendía todo antes de cruzar la puerta. Cambié el foco de la despensa por uno más fuerte y sellé el paquete de harina dentro de un bote con tapa. Incluso puse una pequeña tranca de metal en la puerta, como si eso fuera a evitar que pasara algo. No estaba seguro de qué quería evitar, solo sabía que necesitaba sentir que tenía algo bajo control. Una tarde, mientras arreglaba un microondas para un vecino, escuché un crujido seco en la cocina. Fui a revisar, pensando que alguna lata se había caído. Todo parecía en su lugar, pero en el suelo vi una línea blanca. Era harina otra vez. Revisé el bote y seguía cerrado. No tenía sentido. Me agaché, toqué el polvo, lo olí. Era la misma harina que había estado regada días atrás, pero no entendía cómo había llegado ahí. Lo limpié rápido, como si fuera una urgencia, como si algo en mí me dijera que no debía dejar que se quedara ahí por mucho tiempo. Empecé a notar otras cosas, pequeños cambios, puertas que amanecían entreabiertas cuando yo recordaba haberlas cerrado, objetos movidos del lugar. Nada drástico, pero lo suficiente para que uno se sintiera cuestionando su propia memoria. Me empecé a volver meticuloso con todo. Revisaba 2 veces si había cerrado con llave, si había apagado el gas, si las ventanas estaban trabadas.
Llegó un punto en que ya no sabía si lo hacía por precaución o por puro miedo. Una noche, mientras trataba de concentrarme en un libro que había traído de Monterrey, volví a sentir esa incomodidad en el pecho, esa presión leve, como si alguien estuviera sentado encima de mí. Dejé el libro a un lado y me quedé escuchando. Al principio no oí nada, pero después, muy leve, se coló una voz. No era una palabra clara, era como un susurro prolongado, casi como un gemido. Provenía de la cocina. Otra vez. Me quedé quieto, con la garganta seca y el corazón marcando los segundos como un tambor. Me repetía que era el viento, que la casa era vieja, que los sonidos se colaban por las rendijas. Pero la voz volvió, más clara esta vez. No decía mi nombre, no gritaba, no suplicaba. Era una voz infantil, apagada, que parecía repetir algo una y otra vez, como si no pudiera detenerse. Me acerqué a la puerta de mi cuarto, sin abrirla. No me atreví a ir hasta la cocina. Me quedé parado ahí, temblando, hasta que dejó de escucharse. Esa madrugada no dormí. Me senté en la cama con la espalda contra la pared y los ojos fijos en la puerta. Cada sombra parecía moverse. Cada sonido parecía tener intención. El silencio de la madrugada me hacía sentir que la casa respiraba por sí sola, que algo se arrastraba lentamente entre los muros. Al día siguiente, decidí salir a caminar. Necesitaba aire, ruido, gente. Me senté en la plaza del centro. Vi pasar a los niños con sus bicicletas, a los señores jugando dominó, a las señoras que vendían tamales desde temprano. Ese bullicio me dio algo de calma. Pensé que tal vez estaba exagerando todo, que me estaba dejando llevar por el aislamiento, por los recuerdos de la infancia, por la tristeza de perder a mi abuela. Volví a casa al atardecer. Entré con precaución, como si esperara encontrar algo distinto. Todo parecía normal. Pero cuando abrí la puerta de la cocina, el olor me golpeó. No era algo fuerte ni podrido. Era más bien un olor dulzón, como de pan viejo, harina húmeda y algo más, como leche agria. Me acerqué a la despensa, con la boca apretada. La puerta estaba cerrada, pero había otra vez ese rastro de polvo blanco que se extendía hasta la estufa. Esta vez eran más marcas y más claras. No eran solo huellas. Había pequeñas formas circulares, como si alguien hubiera apoyado las palmas de las manos sobre la harina. Sentí un vacío en el estómago. Me quedé ahí, parado, sin saber si abrir la puerta o salir corriendo. Al final, no hice ninguna de las dos cosas. Fui por una escoba, limpié todo de nuevo y traté de convencerme de que alguien, de alguna manera, se estaba metiendo a la casa. Tal vez un niño, tal vez algún vagabundo. Aunque no hubiera señales de ventanas forzadas ni puertas abiertas, me obsesioné tanto con esa idea que empecé a poner trampas. Llenaba el suelo con sal alrededor de la puerta de la despensa. Ponía tazas con agua en el piso para ver si alguien las movía. Incluso dejé una cámara vieja apuntando a la cocina una noche. Pero cuando revisé el video al día siguiente, solo se veía estática, como si la batería se hubiera muerto, aunque la había dejado cargando todo el día anterior. Todo eso me estaba carcomiendo por dentro. Me sentía solo, vulnerable, atrapado. La casa que había sido un regalo de mi abuela se estaba volviendo una jaula. Pensé en irme, en volver a Monterrey, pero algo me detenía. No sé si era orgullo, miedo de aceptar que no podía con esto, o una especie de lealtad absurda a su memoria. Una tarde, mientras recogía unos cables del taller, escuché que alguien me llamaba desde afuera. Era doña Socorrito. Me dijo que había notado que últimamente no me veía salir tanto, y que si necesitaba algo, podía contar con ella. Le respondí que todo estaba bien, pero ella me miró con desconfianza. Me preguntó si no había sentido cosas raras en la casa, y me comentó que, según ella, a veces las casas guardaban cosas. Que cuando una vida se apaga de golpe, no todo se va con el cuerpo. No supe qué contestar. Me limité a agradecerle y cerré la puerta rápido.
Esa noche volví a escuchar los golpes, más claros, más insistentes. Fui hasta la cocina como arrastrado por algo. Abrí la puerta de la despensa sin pensar, y ahí estaba. El suelo blanco otra vez, pero esta vez, las huellas no iban hacia la cocina. Venían desde dentro de la despensa y paraban justo frente a mis pies. Sentí que me quedaba sin aire. No había nadie dentro. Pero el olor era más fuerte, más pesado. Me di cuenta de que me temblaban las manos. Cerré la puerta de golpe, puse el seguro, y me quedé apoyado contra la pared con el corazón queriendo salirse por la garganta. No sé cuánto tiempo pasé ahí. Solo recuerdo que, esa madrugada, recé. Aunque no soy religioso, aunque no sabía qué estaba diciendo, solo quería que eso terminara, pero no terminó. Después de esa noche, ya no pude seguir haciéndome el desentendido. Algo estaba pasando en esa casa, y no era producto de mi imaginación. Lo peor no era lo que veía o escuchaba, sino lo que sentía. Ese miedo profundo, silencioso, que no se puede explicar con palabras. Era como si algo invisible se hubiera pegado a mi espalda, siguiéndome a todas partes dentro de mi propia casa. Y cada vez que pasaba cerca de la despensa, el aire se volvía más espeso, más frío. Los días se volvieron una rutina agotadora. Dormía mal, comía poco, y apenas salía. Cada pequeño ruido me hacía sobresaltar. A veces me despertaba de madrugada sin razón, con el corazón acelerado y la boca seca, como si hubiera estado corriendo en sueños. Otras veces abría los ojos y me encontraba mirando directamente a la puerta de la despensa, aunque estuviera cerrada, como si algo me empujara a verla. Una mañana, cansado de todo eso, salí a caminar sin rumbo. Terminé en el pequeño mercado del pueblo. Ahí, entre puestos de fruta y el murmullo de la gente, me crucé con don Hilario, un señor que vendía aguacates y limones de su parcela. Ya lo había visto antes, pero nunca habíamos hablado más que un saludo rápido. Ese día, él me reconoció como el nieto de doña Clara, mi abuela, y me preguntó si me estaba yendo bien en la casa. No sé qué cara puse, pero él notó algo en mi expresión. Me preguntó si no me costaba dormir allí, y me comentó que esa casa ya había tenido otros dueños antes que mi abuela. Me dijo que hacía muchos años. Ahí vivía un matrimonio joven con un niño pequeño, de no más de 3 o 4 años. Se refería a él como un niño alegre, que siempre salía a jugar con una pelota de trapo y saludaba a todos los vecinos con una sonrisa. Me contó que un día, sin previo aviso, la familia se fue. Dijeron que el niño había muerto en un accidente doméstico y que no podían seguir viviendo en ese lugar. No dieron muchos detalles, pero se rumoreaba que todo había ocurrido dentro de la casa, en la cocina. Al parecer, la madre estaba lavando ropa en el patio trasero y el niño se quedó jugando solo adentro. Cuando la mujer volvió, lo encontró sin vida, cerca del fogón. Nadie supo bien qué pasó. Algunos dijeron que se atragantó con algo. Otros decían que se quemó con la estufa de gas. El caso es que desde entonces, esa casa estuvo vacía por un tiempo, hasta que mi abuela la compró junto con otras 2 casas del mismo lote. No supe qué contestar. Le agradecí la información, aunque por dentro sentí que se me había hundido el estómago. Ese niño, ese detalle, todo encajaba demasiado bien. Las huellas pequeñas, la harina, el fogón, el horario en que ocurría todo, la voz infantil, todo. Regresé a casa con una ansiedad que me apretaba el pecho. Abrí la puerta y el olor volvió a recibirme. Ese mismo aroma dulzón, húmedo, como mezcla de harina vieja y algo que no podía identificar. Me temblaban las manos. Pasé directo a la cocina. No quería hacerlo, pero algo dentro de mí me impulsaba. Me acerqué a la despensa con pasos lentos. La puerta estaba cerrada. Me detuve un momento frente a ella. Escuché. Nada. Apoyé la mano en la madera y sentí un leve temblor, como si algo del otro lado estuviera vibrando. Abrí.
El suelo estaba cubierto de harina otra vez, pero esta vez, las huellas no iban hacia la estufa, iban en sentido contrario. Venían desde el interior de la despensa y se detenían justo frente a la puerta, justo donde yo estaba parado. Me quedé paralizado. No me atrevía a moverme. La sensación de ser observado era abrumadora, casi física, como si alguien estuviera pegado a mi nuca, respirando con un ritmo irregular. Cerré la puerta con torpeza, sin mirar atrás. Limpié la harina con movimientos mecánicos, como si fuera un ritual. Esa noche, la tensión no me dejó dormir. Me senté en la sala, con todas las luces encendidas. Tenía la radio puesta en volumen bajo, como para no sentirme completamente solo. Cerca de las 3 de la mañana, el ambiente cambió. Lo sentí de inmediato. El aire se volvió más denso, más frío, como si de pronto la casa entera hubiera contenido el aliento. Y entonces, lo escuché. Una voz muy baja, apenas un murmullo, salió desde la cocina. No era un grito, no era una palabra, era apenas un sonido, repetido, rítmico, como un niño que intenta hablar entre sollozos. No pude moverme, no pude parpadear. Me quedé ahí, con el cuerpo completamente rígido, sintiendo como la piel se me erizaba centímetro por centímetro. El sonido se apagó de golpe, como si alguien lo hubiera interrumpido. El silencio que siguió fue más aterrador que el susurro. Amanecí dormido en el sofá, con las luces todavía encendidas. No recordaba en qué momento me había quedado dormido, pero al despertar, sentí un dolor en la espalda baja, como si hubiera estado en tensión durante horas. Fui a la cocina con una mezcla de temor y resignación. La puerta de la despensa seguía cerrada, pero el olor, ese olor se había intensificado. Ya no era dulce, era ácido, penetrante, como si algo se estuviera pudriendo en el fondo de la casa. Intenté encender incienso, dejar las ventanas abiertas, poner un plato con vinagre. Nada funcionaba. Al final del día me senté en la cama, exhausto. No sabía qué hacer. Ya no era solo miedo, era una tristeza profunda, una desesperación que me drenaba la energía. Me sentía como si estuviera viviendo con alguien más, alguien que no podía ver, pero que estaba ahí todo el tiempo, esperando que yo hiciera algo, o que no lo hiciera. Me acosté sin apagar la luz. A las 3 en punto, me despertó un sonido seco. No era un golpe. Era el clic del seguro de la despensa deslizándose. Me incorporé de golpe. La puerta de la despensa se había abierto sola. La puerta de la despensa estaba entreabierta, no mucho, apenas unos centímetros, pero lo suficiente como para ver que el interior estaba sumido en una sombra espesa, de esas que no se disuelven ni con luz. Me quedé sentado en la cama, inmóvil, mirando hacia la cocina como si esperara que algo saliera arrastrándose. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. La habitación estaba en silencio absoluto, un silencio irreal, como si el mundo entero se hubiera detenido en ese instante. Quise decirme que me lo había imaginado, que tal vez el seguro estaba mal puesto, que el aire había hecho ceder la madera. Pero una parte de mí sabía que no era eso. No a esa hora. No después de todo lo que ya había pasado. Pasé el resto de la madrugada en vela, con los ojos abiertos esperando que pasara algo más. Pero no pasó nada. Nada visible, nada audible. Y sin embargo, al amanecer, me sentía más agotado que nunca. Como si hubiera peleado con algo durante horas, aunque no me hubiera movido de la cama. Esa mañana no comí. Ni siquiera preparé café. El estómago me daba vueltas y tenía los nervios tan tensos que apenas podía mantenerme de pie. Pensé en llamar a alguien, a un amigo, a un primo. Pero, ¿qué iba a decirles? ¿Que en la casa se abrían puertas solas y aparecían huellas infantiles en la harina? Nadie me iba a creer. Y aun si lo hacían, ¿qué podían hacer por mí? Caminé por la casa como un fantasma. Revisé la despensa. El rastro de harina seguía ahí, pero esta vez no había huellas.
El aire olía distinto, más frío, más seco, como el olor que queda en una iglesia vieja. Cerré la puerta con cuidado, sin poner el seguro, y la dejé así. Algo dentro de mí me decía que ya no servía de nada cerrarla. Esa tarde no trabajé. No hice nada. Me senté en el porche, viendo pasar el día, como si esperara que el sol se llevara el peso de la casa consigo. Doña Socorrito pasó por el frente y me saludó. Me preguntó si me sentía mal, porque me veía más delgado. Le respondí que no dormía bien, que me costaba adaptarme. Ella me dijo que a veces las casas tienen memoria, y que uno tiene que aprender a convivir con lo que guardan. Me sugirió prender una veladora por el alma de quien hubiera vivido ahí antes. Asentí sin decir mucho, aunque por dentro sentí un nudo en la garganta. Esa noche fue diferente. Desde temprano, el ambiente cambió. La temperatura bajó de golpe, como si hubiera nevado en el interior. Los focos parpadeaban, aunque no había tormenta. Los muebles crujían más de lo normal, y el silencio era tan denso que incluso el tic-tac del reloj parecía lejano. Me recosté con la ropa puesta, decidido a quedarme despierto. Dejé una lámpara encendida y puse el celular grabando en dirección a la cocina, aunque ya sabía que eso no servía de nada. A las 2:58 exactas, algo se rompió en la cocina. No fue un estallido fuerte, más bien el sonido seco de algo de cerámica cayendo al suelo. Me incorporé con el corazón latiendo en la garganta. Caminé lento, temblando. Cada paso me pesaba como si llevara un costal en la espalda. La lámpara del pasillo comenzó a parpadear justo al llegar frente a la cocina. Entré. Todo estaba en silencio. En el suelo, vi el plato donde había dejado las frutas hacía días. Estaba roto en pedazos. Junto a los restos, había marcas. No eran huellas esta vez. Eran como líneas, como si unas manos pequeñas hubieran arrastrado los dedos sobre el polvo que se acumulaba junto al zócalo. Me giré hacia la despensa. Estaba abierta por completo. Adentro, no había harina. No había nada. Solo oscuridad. Pero esa oscuridad no era normal. No era sombra. Era como una mancha viva, densa, que parecía absorber la luz alrededor. Me quedé ahí, parado, con el cuerpo congelado, y entonces escuché. No fue un grito, no fue una palabra, fue una respiración infantil, entrecortada, como la de un niño que ha llorado por mucho tiempo y ya no puede más. No venía de adentro, venía desde atrás de mí. Sentí el aire helado en la nuca. Quise girarme, pero no pude. El miedo me tenía clavado al suelo. Cerré los ojos esperando que fuera una alucinación, que al abrirlos todo desapareciera, pero lo que vino después me dejó paralizado. Una voz muy bajita, casi al oído, dijo algo que no entendí. Era como un susurro incompleto, como si las palabras se rompieran antes de salir. La sentí clara, directa, como si estuviera dentro de mi cabeza. Quise gritar, pero no me salió ni un hilo de voz. Después de eso, no recuerdo mucho más. No sé si me desmayé o si simplemente mi mente se apagó para protegerse. Lo siguiente que recuerdo es haber despertado tirado en el suelo de la cocina, con la cara pegada al mosaico frío. Afuera ya estaba amaneciendo. La luz entraba por las rendijas de la puerta. Me levanté como pude, con el cuerpo entumecido, la cabeza palpitando y la garganta seca. La despensa estaba cerrada. Todo estaba en su lugar, menos yo. Desde esa noche, algo cambió. El ambiente de la casa es distinto. No he vuelto a ver huellas ni a escuchar voces, pero tampoco he vuelto a dormir como antes. Todas las madrugadas me despierto sin razón, siempre entre las 3 y las 3:15. No pasa nada, al menos no en lo visible, pero sé que algo me observa. No puedo explicarlo, pero lo sé. He pensado en irme muchas veces, empacar todo y volver a Monterrey, vender la casa, dejar atrás lo que sea que habita aquí, pero hay algo que no me deja. Como si esa presencia necesitara que yo esté aquí, o peor aún, como si yo ahora también formara parte de ella.
He dejado de hablar del tema con la gente del pueblo. Algunos me miran con lástima, otros con desconfianza. Doña Socorrito me dejó una cruz de palma bendecida en la reja, y don Hilario ya no se detiene a platicar como antes. La casa sigue siendo la misma por fuera, callada, tranquila, vieja, pero yo ya no soy el mismo por dentro, y aunque las noches hayan vuelto a ser silenciosas, todavía no he tenido el valor de volver a abrir la puerta de la despensa, porque sé que, del otro lado, alguien sigue esperando. Buenas noches, comunidad. Me llamo Julia. Tengo 32 años y quiero contarles lo que me pasó cuando mi familia y yo nos mudamos a un barrio nuevo en Apodaca, Nuevo León, allá por 2012. No sé si creerán todo lo que viví, pero les juro que fue real, porque todavía siento el miedo y la confusión como si hubiera sido ayer. Mi papá, Ramiro, consiguió un trabajo mejor y quiso que nos mudáramos a un lugar más tranquilo y barato. El barrio estaba muy nuevo, apenas estaban pavimentando algunas calles y había muchos terrenos vacíos. La casa que rentamos era sencilla, de 2 pisos, con un pequeño patio trasero. La verdad, parecía perfecta para nosotros. Mis papás siempre han sido gente trabajadora y tradicional, como muchas familias mexicanas. Mi mamá, Marta, siempre cuidando la casa, un poco supersticiosa, con sus bendiciones y sus rezos cuando sentía que algo no andaba bien. Yo estudiaba enfermería y tenía 2 hermanos menores. Alan, que tenía 12 años y era fan de los videojuegos, y Luisa, la más pequeña, con apenas 6 años, que pasaba el día dibujando y jugando con sus muñecas. También estaba Toby, nuestro perrito, que era como un miembro más de la familia. Los primeros días en la casa fueron tranquilos. Todo era nuevo para nosotros, y poco a poco nos acostumbrábamos al silencio del barrio. Por la noche, el único ruido era el viento rozando las ventanas o el ladrido ocasional de algún perro lejano. A veces me parecía que el silencio era demasiado absoluto, pero pensé que era normal, porque el lugar estaba vacío y todavía en construcción. Pero después de un par de semanas, las cosas empezaron a cambiar. Una noche, cuando el reloj marcaba cerca de las 2 de la mañana, empecé a escuchar algo extraño en el patio trasero. Al principio pensé que era algún animal, tal vez un perro o un gato, pero el sonido no se parecía a nada que hubiera oído antes. Era como el golpe seco y rítmico de cascos, como si un caballo estuviera trotando, pero muy suave, casi como si estuviera lejos. Junto con ese ruido, se escuchaba un sonido rodante, parecido al de una carreta vieja pasando por el terreno de tierra. Me pareció raro porque no había ninguna calle atrás de la casa, solo terrenos baldíos, llenos de polvo y piedras. Traté de decirle a mis papás, pero no lo tomaron muy en serio. Mi papá creyó que tal vez era el ruido de alguna maquinaria, o que el viento estaba jugando con las ramas de los árboles. Mi mamá, en cambio, se mostró preocupada y sin decir mucho, puso un poco de sal cerca de la puerta del patio, como para protegernos de algo que ella no quería nombrar. Los ruidos se repitieron casi todas las noches, siempre entre las 2 y las 3 de la mañana. No eran fuertes, pero sí claros y constantes. Al principio, intenté no prestarles atención, pero poco a poco me comenzaron a quitar el sueño. No podía entender cómo alguien podía pasar con una carreta justo por nuestro patio, cuando ni siquiera había camino para eso. Toby, el perro, también empezó a actuar raro. Por las noches, se ponía inquieto y gruñía hacia el patio, pero no se animaba a salir. Más de una vez lo vi erizar el pelo y esconderse debajo de la mesa de la cocina, como si algo invisible lo estuviera asustando. Mis hermanos no parecían notar nada extraño, aunque Alan se quejaba de que a veces sentía que alguien lo estaba observando cuando jugaba en su cuarto. Yo comencé a sentir una mezcla de miedo y confusión. Por un lado, quería saber qué era ese ruido, pero por otro no quería enfrentar la posibilidad de que fuera algo malo. Recuerdo que una noche, mientras intentaba dormir,
Escuché los cascos y las ruedas justo debajo de mi ventana del segundo piso. Me levanté con mucho cuidado y asomé la cabeza, pero no vi nada. Solo sentí ese sonido tan claro, como si alguien cruzara el patio sin ser visto. Esa noche no dormí bien. Sentía como si algo estuviera ahí, observándome, aunque no podía explicarlo. Mi mamá estaba cada vez más nerviosa. Se levantaba a revisar que todas las puertas estuvieran cerradas y ponía agua bendita en los rincones. Mi papá, que es un hombre práctico, intentaba calmarnos diciendo que todo era producto de la imaginación o de ruidos comunes en la noche, pero yo veía en sus ojos que también le preocupaba lo extraño de la situación. Pasaron unos días y esa sensación de inquietud creció en toda la casa. Yo empecé a evitar asomarme por la ventana en la madrugada, y Toby dejó de querer salir al patio incluso durante el día. Mi mamá me dijo que estaba segura de que algo andaba mal en esa casa, aunque no podía explicarlo con palabras. Así fue como empezó todo, con ese sonido de trote y rueda que nadie podía explicar, pero que nadie se atrevía a enfrentar de verdad. Lo que vendría después fue mucho más oscuro y difícil de creer, pero prefiero contarlo para que sepan que no están solos cuando algo inexplicable sucede. Después de aquellas primeras noches extrañas, el ruido no dejó de aparecer. Era como si alguien insistiera en pasar por nuestro patio trasero, cruzándolo de un lado a otro con esa carreta vieja que parecía de otra época. Pero por más que me asomaba a la ventana, no alcanzaba a ver nada. Solo el sonido, insistente y frío, golpeando el silencio. Una noche, más fuerte que las anteriores, sentí que tenía que saber qué era lo que estaba pasando. Me levanté con mucho cuidado, intentando no despertar a mis hermanos ni a mis papás. Al asomarme por la ventana del segundo piso, el sonido de los cascos y las ruedas se hizo más claro y cercano, como si alguien realmente estuviera justo ahí, debajo de mi ventana. Pero no vi ni un alma, ni la sombra de un animal, nada que explicara el ruido. La tierra del patio seguía intacta, sin pisadas, como si todo fuera un eco invisible. A partir de esa noche, todo cambió para mí. Empecé a sentir una presencia dentro de la casa, algo que no podía ver pero que me observaba. Sentía que alguien caminaba cerca de mí, que me seguía en silencio. No había palabras para explicarlo, pero era como si un hombre con un sombrero antiguo estuviera ahí, en algún lugar del pasillo o de la planta baja, sosteniendo un látigo. Intenté contarles a mis papás, pero ellos solo me dijeron que era estrés o cansancio de la escuela. Mi mamá, sin embargo, parecía preocupada de verdad. La vi colocar agua bendita en las esquinas de mi cuarto y decir unas oraciones en voz baja, como si quisiera protegerme de algo que no podía nombrar. A veces, en la madrugada, me despertaba y la veía sentada al borde de mi cama, mirando fijo a la pared sin decir nada. Los días se hicieron más difíciles. Ya no podía dormir bien, porque cada vez que cerraba los ojos, veía a ese hombre con sombrero y látigo parado en las sombras, mirándome sin moverse. Me daba miedo salir de mi cuarto, porque sentía que me seguía, que no me dejaba sola ni un segundo. Me costaba explicar lo que sentía. Era como un frío que entraba en mi pecho, un nudo en la garganta que no se iba. Mi mamá me preguntó si había soñado con eso, pero yo sabía que no era un sueño. No podía serlo, porque esas figuras se manifestaban incluso cuando estaba despierta, en el silencio de la casa. Además, Luisa, que no había escuchado nada ni sabía nada de esas cosas, comenzó a hacer dibujos extraños. En sus hojas aparecía siempre la figura de un hombre de negro, con un sombrero ancho y un látigo en la mano, como si algo invisible se hubiera metido en su mundo de niños. Mi papá seguía intentando encontrar una explicación lógica. Buscó en los papeles de la casa, preguntó a los vecinos, pero nadie recordaba nada raro o sobrenatural en el terreno ni en la colonia. Para él, era imposible que algo así estuviera pasando en una casa normal, en un barrio nuevo, sin historia. Por las noches, el perro Toby se ponía más nervioso que nunca. Se quedaba pegado a la puerta del patio, ladrando hacia la oscuridad, pero sin atreverse a salir.
Yo también empecé a sentir que algo no estaba bien. Me costaba concentrarme en la escuela, y en casa todos estábamos tensos, como si una sombra invisible hubiera caído sobre nosotros. Hubo una madrugada en la que escuchamos un ruido muy fuerte en el patio. Fue como un golpe seco, un estruendo que nos despertó a todos. Mi papá corrió a ver qué había pasado, pero no encontró nada fuera de lugar. Sin embargo, el suelo de tierra tenía marcas claras, como si una carreta o un carro antiguo hubiera pasado por ahí, dejando huellas de ruedas y cascos, aunque no había señales de que alguien hubiera entrado. Después de ese evento, la atmósfera en la casa se volvió casi insoportable. Julia, que era quien más sentía la presencia, comenzó a aislarse. Ya no quería salir de su cuarto, ni siquiera para convivir con la familia. A veces parecía perdida, como si estuviera atrapada en un mundo que nadie más podía ver ni entender. Mi mamá hablaba cada vez más de bendiciones y de rezos, y hasta llevó a un sacerdote para que hiciera una ceremonia de protección. Pero aunque el hombre rezó y bendijo la casa, dijo que no estaba seguro de poder ayudar con algo que parecía tan antiguo y extraño, algo que tal vez no pertenecía a este tiempo. Por mi parte, trataba de mantener la calma, pero sentía que el miedo se colaba en cada rincón. El silencio de la casa ya no era tranquilo, era una presencia que nos observaba, que estaba ahí sin mostrarse completamente y que nos hacía sentir pequeños y vulnerables. En esos momentos, aprendí que hay cosas que no se pueden explicar ni ignorar, y que a veces, aunque no las veamos, están ahí, observándonos, esperando algo que solo ellas saben. Conforme pasaban los días, la presencia que sentía en la casa se volvió más palpable y difícil de ignorar. Ya no se trataba solo de un sonido o de una sombra, sino de algo que parecía materializarse en los rincones y pasillos. Yo estaba segura de que había un hombre dentro de la casa, pero no uno común, sino alguien con un sombrero ancho y un látigo en la mano, como salido de otra época. No hablaba, no se movía demasiado, pero siempre estaba ahí, mirándome sin apartar la vista. Luisa, la más pequeña, que hasta entonces solo dibujaba muñecas y flores, empezó a hacer dibujos obsesivos de ese hombre. Siempre lo representaba con ojos negros y sin expresión, y con el látigo enrollado a su lado. Eso me helaba la sangre, porque ella no sabía nada de lo que yo veía ni escuchaba, pero parecía sentirlo igual, o tal vez peor. Toby, el perro, se volvió más inquieto. Cada vez que pasaba por el corredor del segundo piso, ladraba con fuerza hacia la oscuridad, pero nunca lograba ver nada. A veces lo encontraba temblando, acurrucado en algún rincón, como si el miedo se hubiera metido dentro de él. Alan, mi hermano de 12 años, empezó a quejarse de pesadez en el ambiente y decía que sentía algo raro cuando estaba solo en su cuarto. Mi mamá no dejaba de colocar agua bendita y velas, y sus oraciones se hicieron más frecuentes y desesperadas. En varias ocasiones la vi llorar en silencio, como si estuviera cargando un peso que no sabía cómo soltar. Papá, aunque seguía intentando mantener la calma, ya no era tan seguro. Lo veía cansado, preocupado, y también escuchaba susurros bajos cuando nadie más estaba en la habitación. Una noche, la casa entera se estremeció con un estruendo fuerte que vino del patio trasero. Parecía que algo pesado había caído o se había estrellado contra la tierra. Papá corrió para revisar, pero no encontró nada fuera de lugar. Lo extraño fue que en el suelo quedaron marcas claras, como si una carreta antigua hubiera pasado por ahí, con huellas de ruedas de madera y ferraduras de caballo, a pesar de que no había caminos ni señales de que alguien hubiera entrado. Después de eso, el miedo se instaló definitivamente en la casa. Julia, mi mamá y papá hablaban de buscar ayuda, pero no sabían a quién acudir. Trajeron a un sacerdote para que bendijera la casa, pero él parecía desconcertado. Repetía que lo que sentía no era común, que tal vez no era de este tiempo, y que las bendiciones podían no ser suficientes para alejar esa presencia. Yo intentaba seguir con mi vida, pero cada vez me costaba más concentrarme.
La sombra del hombre con el látigo parecía seguirme a todas partes, y aunque nadie más lo veía claramente, yo sabía que estaba ahí, esperando algo. Esa sensación de ser observada constantemente me hacía sentir vulnerable y sola. Los hermanos también empezaron a notar los cambios. Alan se quejaba de pesadillas donde escuchaba el ruido de cascos y ruedas acercándose, pero no podía ver quién los hacía. Luisa seguía dibujando al hombre de negro, y a veces decía que él quería que alguien lo viera de verdad para poder entrar por completo. Mi mamá se volvió más protectora, reforzando puertas y ventanas, y siempre tenía una cruz o agua bendita a la mano. Papá buscaba en documentos y en el internet algo sobre la historia del terreno o de la casa, pero no encontró nada que explicara lo que nos pasaba. Yo sabía que esa presencia no nos dejaría en paz tan fácilmente. Era como una sombra del pasado, un fantasma que no podía descansar y que se había fijado en nuestra familia. Sentía que el hombre del látigo estaba más cerca, más real, y que solo esperaba el momento para mostrarse del todo. La casa ya no era un refugio, sino una prisión donde algo invisible nos acechaba, alimentando el miedo y la desesperación, y aunque intentábamos ignorarlo, sabíamos que no podíamos escapar del silencio roto por el sonido de esa vieja carreta. Con el paso de las semanas, la presencia que habitaba en la casa ya no se limitaba a ruidos o sombras. Julia, mi hermana mayor, cambió por completo. Ya no hablaba mucho, se mantenía encerrada en su cuarto casi todo el día y evitaba cualquier contacto, como si algo la estuviera consumiendo desde adentro. Su rostro se veía pálido y cansado, y cada vez más delgada. Mi mamá se preocupaba mucho, y aunque intentaba protegerla con sus rezos y bendiciones, parecía que nada podía detener lo que estaba sucediendo. Una madrugada, mamá tuvo un sueño que la dejó temblando. Soñó que alguien golpeaba con fuerza la puerta del patio trasero con un látigo. Al despertar, vio que la puerta tenía marcas profundas, como si un látigo hubiera azotado la madera con violencia. Eso fue lo que nos confirmó a todos que no era solo imaginación o coincidencia. Algo estaba ahí, fuera o dentro, y no se iría tan fácil. Ramiro, mi papá, encontró un papel arrugado en el cuarto de Julia. Era una hoja escrita a mano, con palabras difíciles de leer por la letra temblorosa, pero en ella se mencionaba que él estaba esperando que alguien lo viera de verdad, que así podría entrar por completo. Nadie habló mucho sobre eso, pero el silencio en la casa se volvió insoportable. La última noche que estuvimos allí fue la más intensa y aterradora. El sonido de la carreta se escuchaba fuerte, no solo en el patio, sino dentro de la casa, como si alguien la estuviera arrastrando por los pasillos y las habitaciones. Papá y mamá se despertaron con el ruido ensordecedor, y aunque intentaron levantarse para calmar a Julia, cuando fueron a su cuarto, la encontraron vacío. La ventana del segundo piso estaba abierta de par en par, y la cama, deshecha, como si alguien se hubiera ido a la fuerza. Nadie vio a Julia salir, ni hubo señales de pelea o violencia. La policía vino a investigar, pero no encontraron indicios claros de desaparición o daño. Todo parecía un misterio. Fue como si ella simplemente se hubiera desvanecido. Después de ese día, mamá y papá decidieron que era mejor irse de ahí, dejar la casa y buscar otro lugar donde vivir. Yo no podía dejar de pensar en el hombre del látigo y en lo que Julia había escrito. A veces siento que no se fue, que todavía está esperando que alguien más lo vea para volver a cruzar ese patio con su carreta de ruedas viejas y cascos de caballo. Luisa sigue dibujando ese hombre oscuro y dice que él se quedó ahí, esperando a otra niña que lo vea. A veces pienso que esa presencia no se irá jamás, que es como una sombra que se alimenta del miedo y la desesperanza. Nunca supimos que era realmente ese hombre ni por qué escogió nuestra casa, pero aprendimos que hay cosas que no se pueden entender, que simplemente existen, y que a veces la realidad es más extraña y aterradora que cualquier historia.
Me llamo Arturo. Y no es fácil para mí contar esto porque sé que muchos piensan que me volví loco o que estaba inventando cosas para llamar la atención. Pero juro que lo que vi es real. En 2018 tenía 20 años y la verdad es que no era un buen momento en mi vida. Mi hermana menor, María, de apenas 8 años, había desaparecido meses antes. Ese vacío y la incertidumbre se sentían en todos lados. En la casa, en la escuela, en la calle, en mi mente. Para intentar despejar mi cabeza y buscar un poco de tranquilidad, empecé a pasar mucho tiempo en la biblioteca Fray Servando, aquí en Monterrey. Era un lugar que conocía desde niño porque mi mamá siempre me llevaba cuando necesitaba hacer tarea o buscar libros para la escuela. Me gustaba porque tenía un olor especial, como a libro viejo, madera gastada y a veces a humedad, una mezcla que, para mí, era como estar en otro mundo, más silencioso, donde podía pensar sin que nadie me molestara. La biblioteca no es un lugar muy grande, pero sí tiene rincones que parecen olvidados por el tiempo. Hay una sección antigua, con estantes de madera oscura, donde guardan libros viejos, enciclopedias y documentos que nadie parece usar mucho. El suelo cruje cuando caminas ahí y las luces no son tan fuertes. Por eso todo parece más tranquilo y un poco misterioso. Esos detalles siempre me hacían sentir cómodo, aunque también un poco inquieto, como cuando uno está solo y escucha ruidos que no puede explicar. En esos días, yo iba casi todos los días a la tarde. Me sentaba en una mesa cercana a esos estantes viejos, tratando de concentrarme en mis estudios de historia, pero en realidad, mi mente siempre terminaba pensando en María. Buscaba cualquier cosa que me distrajera, que me ayudara a no hundirme en la tristeza y la desesperación. Muchas veces sentía ganas de salir corriendo, pero algo me mantenía ahí, buscando respuestas, aunque no supiera bien para qué. Una tarde, mientras revisaba unos libros que parecían olvidados, noté algo extraño. Una de las estanterías estaba un poco más separada que las demás, como si alguien la hubiera movido y no la hubiera puesto bien en su lugar. Al acercarme, vi un pequeño espacio entre los libros, un hueco oscuro que no debía estar ahí. Al principio pensé que era una ilusión o que simplemente era un error, pero al mover un poco los libros con cuidado, apareció una especie de abertura. No se veía mucho, pero algo me dijo que había una escalera oculta detrás. La curiosidad fue más fuerte que el miedo. No estaba seguro de querer saber qué había allí, pero no podía evitarlo. Sentí que, de alguna forma, ese lugar me estaba llamando. Así que, con el corazón acelerado, empecé a bajar por esa escalera estrecha y polvorienta que se escondía entre los libros. La madera crujía bajo mis pies y el aire se sentía más frío y húmedo que en el resto de la biblioteca. El silencio era absoluto, solo roto por mis propios pasos y la respiración acelerada que me costaba controlar. Mientras bajaba, sentía una mezcla de miedo y fascinación. Pensaba en lo absurdo que parecía todo eso, pero también me preguntaba si podía ser una broma, un lugar olvidado o algo que nadie había descubierto antes. En ese momento no pensé en nada más, solo en llegar al final para ver qué había ahí abajo. Cuando llegué, encontré un cuarto pequeño, apenas iluminado por unas velas que estaban encendidas. Lo raro era que no había ninguna corriente de aire que pudiera mantenerlas prendidas. El olor a cera quemada y humedad llenaba el ambiente, y parecía que ese lugar no había sido tocado en mucho tiempo, pero de alguna forma, las velas estaban recientes. En el centro del cuarto, sobre una mesa vieja y desgastada, había una muñeca de trapo. No era una muñeca común, llevaba puesta una ropa que reconocí al instante. Era exactamente la misma ropa que mi hermana María usaba el día que desapareció. Un vestido rojo con flores pequeñas y una blusa blanca por debajo. El corazón se me hundió y sentí un frío terrible recorrer todo mi cuerpo. No supe qué hacer. Quise tocar la muñeca, pero mis manos temblaban. No podía creer lo que estaba viendo, y al mismo tiempo, una parte de mí sentía que todo eso no podía estar pasando. El miedo me paralizó y sentí ganas de salir corriendo,
pero también una confusión que me hizo quedarme unos segundos más, como si esperara que alguien me explicara qué estaba pasando. Después de un rato que se sintió eterno, reaccioné y subí corriendo por la escalera, sin mirar atrás. Cuando salí de la biblioteca, el aire fresco me golpeó la cara y sentí que podía respirar de nuevo, pero en el fondo sabía que nada iba a ser igual. Llegué a casa temblando y le conté todo a mi mamá. Ella me escuchó con preocupación, aunque sin decir mucho, porque sabía que yo ya estaba pasando por demasiado. A la mañana siguiente, decidimos ir a la policía para contarles lo que había encontrado y pedir ayuda. Pensamos que era importante que alguien viera ese lugar, pero cuando volvimos a la biblioteca, nadie encontró nada. Revisaron todo, buscaron en cada rincón y estante, pero no existía ninguna escalera ni cuarto secreto. Los encargados de la biblioteca mostraron los planos oficiales y aseguraron que no había nada escondido en ese sector. Me dijeron que no volviera a buscar problemas y que me mantuviera alejado. Yo sabía lo que había visto, pero nadie me creyó. Y desde entonces, cada vez que cierro los ojos, la imagen de la muñeca con el vestido rojo aparece en mis sueños. A veces siento que mi hermana está ahí, atrapada, y que la biblioteca guarda un secreto que nadie quiere que salga a la luz. Después de aquel día en la biblioteca, algo dentro de mí cambió para siempre. No fue solo el miedo que sentí al ver esa muñeca vestida como mi hermana, sino una sensación profunda de que algo oscuro y real me había tocado. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del cuarto con las velas encendidas y la muñeca aparecía frente a mí. Sentía que me estaba observando, que no estaba solo. Intenté distraerme, hacer lo que normalmente hacía, ir a la universidad, estudiar, ayudar a mi mamá en la casa. Pero la cabeza no me dejaba en paz. Las preguntas se multiplicaban sin respuestas. ¿Cómo era posible que esa sala existiera y nadie más la encontrara? ¿Por qué esa muñeca tenía la ropa de mi hermana? ¿Era una broma macabra? ¿O algo peor? Con el paso de los días, los sueños comenzaron a cambiar. Al principio, eran imágenes borrosas, solo sensaciones de miedo y frío. Pero pronto empezaron a ser más claros y perturbadores. En ellos, veía a María, pero no como la recordaba, sino convertida en esa muñeca de trapo. Sus ojos no tenían vida, pero sentía que me miraban con tristeza y súplica. Escuchaba un susurro, como si me estuviera llamando, pidiendo ayuda. Me despertaba sudando, con el corazón a mil y una sensación de vacío en el pecho que no se quitaba. Cada día me costaba más mantener la calma. A veces, cuando estaba solo en mi cuarto, sentía como si la muñeca estuviera ahí, observándome desde la oscuridad. No podía explicar cómo, pero esa presencia me perseguía incluso despierto. Intenté contarle a mi mamá, pero ella solo me decía que debía descansar, que estaba cansado, y que eso era normal después de todo lo que habíamos vivido. Ella intentaba protegerme, pero yo sabía que no podía confiar en que todo fuera solo imaginación. La policía tampoco ayudó. Después de verificar la biblioteca y no encontrar nada, dejaron el caso de lado, y nadie habló más del tema. Los encargados de la biblioteca, por su parte, comenzaron a verme con desconfianza. Me pedían que me mantuviera alejado, que no buscara problemas ni cosas que no debía. Me sentí solo, incomprendido, como si fuera yo el problema. Pasaron las semanas y mi rutina se volvió una lucha constante contra el miedo y la desesperación. Cada vez que intentaba concentrarme, el recuerdo del cuarto y la muñeca me asaltaba. En la universidad, me costaba enfocarme en las clases. Cuando caminaba por la calle, veía sombras en los rincones y sentía un frío extraño que me hacía temblar. En casa, la ausencia de María se sentía más fuerte que nunca. Mi mamá y yo tratábamos de mantenernos firmes, pero los silencios eran largos y pesados. A veces sentía que la veía en el reflejo de las ventanas o en las fotos viejas, pero cuando volteaba, no había nada. El miedo comenzó a mezclarse con la culpa,
Me preguntaba si yo había hecho algo para que mi hermana desapareciera, si la había dejado sola, si podía haberla salvado. Y ahora, esa muñeca, ese cuarto oculto, parecían ser un mensaje o una maldición que no podía entender ni detener. Una noche, tuve un sueño especialmente vívido. Estaba en la biblioteca otra vez, bajando esa escalera escondida. Al llegar al cuarto, la muñeca estaba allí, pero esta vez parecía moverse ligeramente, como si respirara. Intenté acercarme, pero sentí que algo me empujaba hacia atrás, una fuerza invisible que me decía que me fuera, que no debía estar ahí. Me desperté sobresaltado, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos en la casa podrían escucharlo. Desde ese momento, la línea entre lo real y lo imaginado empezó a desdibujarse para mí. No sabía si estaba perdiendo la cabeza o si realmente había algo en esa biblioteca, algo que nadie quería que encontrara. La idea de que mi hermana estuviera atrapada, o peor, transformada en esa muñeca, me atormentaba sin descanso. Cada vez que intentaba dormir, temía que la muñeca apareciera en mi cuarto, o que la biblioteca me llamara de nuevo para mostrarme más secretos. Sentía que algo me vigilaba, una presencia silenciosa que esperaba a que volviera a buscarla. Pero, al mismo tiempo, sabía que no podía alejarme completamente de ese lugar. Había una conexión, un misterio que me estaba obligando a seguir adelante, aunque no supiera cómo ni por qué. Así pasaron los días, con esa mezcla de miedo, culpa y una curiosidad desesperada que me consumía. Sabía que algo oscuro se escondía tras esas paredes, algo que la biblioteca y sus responsables querían mantener oculto a toda costa. Y yo estaba atrapado en medio de todo eso, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Después de días y semanas con ese peso sobre el pecho, sentí que la realidad misma comenzaba a resquebrajarse alrededor de mí. La biblioteca, que antes era solo un refugio silencioso, se volvió un lugar de pesadillas incluso en mis pensamientos. Aun cuando no estaba allí, el recuerdo del cuarto oculto y la muñeca no me dejaban en paz. El cansancio y la ansiedad me carcomían por dentro. Cada vez que intentaba volver a la normalidad, la mente me jugaba en contra. En la universidad, mis compañeros notaban que algo no estaba bien. Me veían distraído, como si estuviera en otro mundo, pero nadie preguntaba, y yo tampoco tenía fuerzas para explicar lo que estaba viviendo. En casa, la ausencia de María seguía pesando, y aunque mi mamá hacía todo para mantener la esperanza, yo sentía que la desesperación nos estaba consumiendo poco a poco. Una tarde, sin poder más con el peso que llevaba dentro, decidí regresar a la biblioteca, aunque sabía que no me querían ahí. El aire frío y el olor a viejo me golpearon, apenas crucé la puerta. Todo parecía normal, como siempre, pero yo sabía que estaba buscando algo que no podría encontrar. Caminé lentamente hasta el sector antiguo. Miraba cada estante, cada rincón, esperando que la escalera secreta apareciera de nuevo. Mi corazón latía con fuerza, pero el lugar seguía tan vacío como siempre. Nadie me habló, pero sentí las miradas de los empleados, que con discreción me pedían que me alejara. Me sentí más solo que nunca. Pasaron unos minutos, tal vez horas, y la escalera no apareció. Empecé a pensar que todo había sido un producto de mi mente cansada y triste. Pero justo cuando estaba a punto de irme, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, como si algo estuviera observándome desde la oscuridad entre los libros. Sin darme cuenta, mis pasos me llevaron hacia un lugar que parecía vacío, pero donde una vez vi la entrada. Puse la mano sobre la madera fría y sentí un pequeño movimiento, como un suspiro apagado. Mi respiración se aceleró y por un momento dudé si tocar o alejarme. Entonces, de repente, la puerta, que hasta ese momento no existía, se abrió un poco, revelando la escalera estrecha que descendía hacia el cuarto secreto. El olor a cera quemada y humedad me llegó de inmediato, y supe que no podía resistir la tentación de bajar. Mientras bajaba, la oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor. Cada paso resonaba en el silencio,
y una mezcla de miedo y tristeza me oprimía el pecho. Al llegar, las velas seguían encendidas, y la muñeca estaba en el centro, tal como la recordaba, con la ropa de María. Me acerqué, temblando, y noté que la muñeca parecía más desgastada, como si el tiempo la hubiera marcado también. Sentí un nudo en la garganta y una lágrima que quiso salir, pero no la dejé caer. Entonces, sin saber por qué, sentí que la muñeca se movía. Un leve giro, un parpadeo en esos ojos que no tenían vida. Mi mente quiso negarlo, pero algo profundo me decía que no era un sueño ni una alucinación. En ese instante, el cuarto pareció volverse más frío y escuché un susurro, como un llamado débil y desesperado. No entendí las palabras, pero el tono era claro, una súplica de ayuda. Salí corriendo de ahí, con el corazón en la garganta y la cabeza llena de preguntas que no tenían respuesta. Al salir a la luz del día, sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Volví a casa con la certeza de que la biblioteca guardaba un secreto terrible, y que mi hermana estaba de alguna manera atrapada en ese lugar o en esa muñeca. Pero, ¿cómo podía probarlo? ¿Quién me creería? Los días siguientes fueron un infierno. Las voces en mi cabeza, los sueños y las imágenes no me dejaban en paz. A veces, sentía que podía escuchar la risa apagada de María, o su llanto silencioso. La línea entre la realidad y la locura se hacía cada vez más borrosa. La policía y los encargados de la biblioteca seguían negando todo, y yo seguía siendo el loco, el problemático. Me dijeron que debía dejarlo ir, que no me metiera en problemas, que esa historia no tenía sentido, pero para mí todo tenía sentido. Sabía que esa muñeca no era solo un objeto, sino un símbolo de lo que había perdido y del misterio que nadie quería enfrentar. No sé qué pasará después, ni si encontraré alguna respuesta. Solo sé que esa sala secreta, con sus velas encendidas y esa muñeca, sigue viva en mi mente, y que el miedo y la tristeza que siento no desaparecerán pronto. Las semanas que siguieron a mi última visita al cuarto secreto fueron las más difíciles de toda mi vida. La línea entre la realidad y mis pesadillas se volvió tan difusa que a veces no sabía si estaba despierto o atrapado en un sueño del que no podía despertar. La muñeca, con su vestido rojo y ojos vacíos, se había convertido en una presencia constante en mi mente, un eco que me perseguía a donde fuera. Mi madre trataba de mantener la calma, aunque la tristeza y el cansancio le pesaban en la mirada. En casa, el silencio era un peso insoportable, roto solo por mis pasos nerviosos y suspiros profundos. Intentaba ayudarla, fingir que todo estaba bien, pero por dentro sentía que nos estábamos hundiendo en un abismo del que nadie podía salvarnos. Cada noche, al intentar dormir, la imagen de la muñeca aparecía en la oscuridad de mi cuarto. A veces sentía que sus ojos me seguían, que me observaban con una mezcla de tristeza y reproche. En esos momentos, el miedo no era solo por lo que había visto en la biblioteca, sino por lo que podría significar todo eso. ¿Y si realmente mi hermana estaba atrapada en esa muñeca? ¿Y si esa sala secreta era más que un lugar oculto? ¿Una puerta a algo que no debía ser despertado? Las pesadillas se volvieron más intensas. Veía a María, a la muñeca, moviéndose en la penumbra. Escuchaba susurros que no lograba entender pero que me helaban la sangre. A veces despertaba gritando, con lágrimas secas en el rostro y el corazón latiendo con fuerza. No podía confiar ni en la realidad ni en mis sueños. La gente a mi alrededor comenzó a alejarse. Los amigos de la universidad dejaron de buscarme. Los empleados de la biblioteca me evitaron con silencios y miradas esquivas. Sentí que me convertía en un paria, un hombre marcado por una historia que nadie quería escuchar. Me dijeron que dejara de buscar, que olvidara todo, que siguiera con mi vida. Pero yo sabía que no podía. A veces, caminando por las calles de Monterrey, sentía que la presencia del cuarto secreto me seguía, como si la biblioteca estuviera siempre cerca, aunque estuviera lejos. Sentía que el misterio no había terminado, que algo oscuro me estaba esperando,
paciente y silencioso. No volví más a la biblioteca. Sé que no soy bienvenido ahí. Empecé a pedir libros prestados a compañeros, e incluso opté por usar PDFs en internet para mis estudios. Decidí que era mejor no regresar, porque nadie me cree, y mi mamá ya sufre mucho por la ausencia de mi hermana como para estar preocupándose también por mí. La vida siguió, me gradué, y mi hermana nunca apareció. Traté de no pensar más en eso, pero aún así, las pesadillas a veces siguen ocurriendo. Aunque ahora, que ya hace tiempo que no regreso a la biblioteca, son mucho más raras. No sé qué fue realidad y qué fue producto de mi mente cansada y rota. No sé si esa sala existe realmente, o si fue un sueño compartido con mi dolor. Lo único que sé es que desde ese día mi vida cambió para siempre, y que la sombra de la muñeca y de mi hermana desaparecida siguen conmigo, esperando en la oscuridad. Quizás algún día alguien más encuentre esa sala, o quizás esa puerta solo se abre para quienes cargan un dolor tan profundo que puede romper la realidad misma. Yo solo sé que prefiero no buscar respuestas, porque algunas verdades son demasiado pesadas para llevarlas. Y así sigo, con ese miedo silencioso que no se va, con esa historia que nadie quiere creer y con la certeza de que, a veces, lo que se esconde entre los libros no es solo polvo y olvido, sino algo mucho más oscuro. Nunca pensé que algo tan simple como comprar un espejo pudiera cambiar tanto mi vida, pero aquí estoy, compartiendo esta historia que me ha quitado el sueño y me ha hecho dudar de todo lo que creía seguro. Trabajo como estilista en un salón de belleza en Apodaca, Nuevo León. Es un lugar pequeño, pero acogedor, donde mis clientes suelen ser personas del barrio, familias que vienen con confianza y risas que llenan el aire. Desde hace años, me dedico a esto porque me gusta ver cómo un cambio de look puede levantar el ánimo de alguien, y también porque crecí en un ambiente donde el cuidado personal es una forma de quererse. Hace unos meses, decidí renovar un poco el salón. Quería algo que le diera un toque diferente, algo vintage, que reflejara ese estilo clásico que nunca pasa de moda. Fue entonces que encontré ese espejo en un tianguis local, uno de esos brechós donde la gente vende de todo, y la verdad es que me llamó la atención de inmediato. Tenía un marco de madera tallada, con detalles que parecían hechos a mano, y aunque estaba un poco gastado, tenía un aura especial, como si guardara muchas historias. Lo llevé al salón y lo coloqué en la pared principal, justo detrás de la silla donde atiendo a mis clientas. Al principio, nada fuera de lo común, pero poco a poco comenzaron a pasar cosas extrañas que no supe cómo explicar. Una de mis clientes habituales me comentó que, al mirarse en el espejo, había visto su reflejo diferente, con unas marcas en la mejilla que no tenía en realidad. Yo le resté importancia, pensando que tal vez era la luz o su imaginación, pero no fue la única. Con el tiempo, más mujeres empezaron a mencionar lo mismo, reflejos que no correspondían con su rostro real. Algunas veían moretones, otras cortes, y por lo que me hizo sentir aún peor. Algunas de esas marcas empezaron a aparecer en sus caras días después de la cita en el salón. Yo misma no veía nada raro en el espejo. Cuando me miraba, mi reflejo era el mismo de siempre, sin cambios ni sombras extrañas. Pero eso no me impedía sentir un peso en el pecho, una ansiedad que crecía con cada comentario. Las clientas comenzaron a cambiar su actitud conmigo. Se mostraban nerviosas, y algunas incluso dejaron de venir. Sentí que mi trabajo se estaba afectando, que algo en ese espejo estaba haciendo que el ambiente del salón se volviera tenso y pesado. No sabía qué hacer. Traté de limpiar el espejo con productos especiales. Hasta pensé en quitarlo, pero algo me detenía. Era como si el espejo me hubiera atrapado, y con él, toda esa energía oscura que parecía respirar detrás del vidrio. Por las noches, me costaba dormir. Me despertaba sudando, con una sensación de que alguien me observaba.
A veces, creía escuchar susurros lejanos, pero cuando encendía la luz, no había nadie. En la comunidad, empecé a contarle a algunas personas lo que estaba pasando. Una vecina me recomendó buscar a una curandera que vive en las afueras de Apodaca, una mujer conocida por ayudar a quienes sufren problemas que no tienen explicación lógica. Fue así como, después de semanas de angustia, decidí visitarla. Lo que me dijo no fue fácil de escuchar. Me explicó que el espejo tenía una historia oscura, que había sido usado en rituales de brujería, y que cargaba una energía pesada que podía afectar no solo la mente, sino también el cuerpo de quienes se reflejaban en él. Me advirtió que no sería sencillo liberarme de esa carga, y que debía tomar decisiones difíciles para protegerme a mí y a quienes me rodean. Desde entonces, nada ha sido igual. Después de aquella visita con la curandera, sentí como si un peso aún mayor se hubiera posado sobre mis hombros. No fue fácil aceptar lo que me dijo. Parecía absurdo, pero también no podía ignorar que, desde que tenía ese espejo, todo a mi alrededor se había ido oscureciendo poco a poco. Al regresar al salón, el ambiente se sentía diferente. La luz natural ya no brillaba igual y el reflejo en el espejo parecía más apagado, menos nítido. Las clientas que seguían viniendo empezaron a mostrarse inquietas. Algunas evitaban mirarse directamente, como si esperaran ver algo aterrador. Yo, por mi parte, intentaba mantener la calma, pero no podía evitar que un sentimiento de culpa me invadiera, como si yo hubiera sido la responsable de traer ese mal. Una noche, mientras cerraba el salón, me quedé unos minutos frente al espejo. Quise buscar alguna explicación lógica, alguna señal que me dijera que estaba loca o que todo era producto de mi imaginación. Pero lo que vi me paralizó. Por un segundo, el reflejo mostró una sombra oscura detrás de mí, algo que no podía ser parte de la realidad. Me volteé rápido, pero no había nada. Solo el silencio y la oscuridad de la calle. Esas imágenes comenzaron a perseguirme, no solo durante el día en el salón, sino también en mis sueños. Tenía pesadillas donde el espejo me atrapaba, donde los reflejos mostraban rostros desfigurados, ojos vacíos y heridas sangrantes que parecían suplicar ayuda. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sin poder volver a dormir. El estrés empezó a afectar mi trabajo. Mis manos temblaban mientras cortaba el cabello, y el nerviosismo se reflejaba en cada detalle. Comencé a dudar de mi habilidad, preguntándome si todo esto era castigo por haber comprado ese espejo sin saber su historia. Las clientas que seguían viniendo me hablaban con voz baja. Me contaban que al día siguiente de su cita en el salón, habían despertado con moretones o arañazos que no tenían antes. Algunas se disculpaban por no regresar, otras confesaban que sentían miedo al verse en el espejo. Una de ellas, una señora mayor que venía desde hacía años, me dijo que había sentido una presencia fría cerca de ella cuando se miró en el espejo. Me explicó que era como si alguien la estuviera observando sin que ella pudiera verlo. Me contó que, a pesar de la sensación, no se atrevió a decir nada en el momento porque no quería parecer loca ni causar alarma. Cada relato me hacía sentir más sola y desesperada. Comencé a cuestionar mi realidad, preguntándome si realmente estaba pasando algo sobrenatural o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero la certeza de que algo estaba mal con ese espejo no me abandonaba. En una ocasión, después de cerrar el salón, me quedé un rato sentada mirando el espejo. Quise convencerme de que no había nada extraño, pero justo en ese momento, mi reflejo empezó a cambiar. Vi cómo mis ojos se tornaban negros por un instante y mi rostro parecía distorsionarse. Parpadeé fuerte y volvió a la normalidad, pero el miedo se instaló para quedarse. No podía compartir esto con nadie más allá de la curandera. Temía que pensaran que estaba perdiendo la razón, que me tomaran por loca o supersticiosa, pero la angustia crecía y la sensación de estar atrapada en algo más grande que yo me hacía sentir vulnerable. Decidí buscar más información por mi cuenta, investigando en libros antiguos y en internet sobre espejos con historias oscuras y su uso en la brujería.
todo lo que encontraba confirmaba la advertencia que la curandera me dio. Ese espejo no era un objeto común, y la energía que contenía podía afectar a cualquiera que se reflejara en él. Mientras más me adentraba en ese mundo, más perdía la paz. Comencé a sentir que no solo el espejo me observaba, sino que había algo dentro de él que quería salir. Algo que se alimentaba de mi miedo y el de mis clientas. El salón, antes un lugar de risas y confianza, se había convertido en una trampa invisible, y yo estaba en el centro de todo eso, sin saber cómo escapar. Después de varias semanas cargadas de miedo y ansiedad, la sensación de que algo oscuro estaba atado al espejo se volvió insoportable. Ya no podía mirar mi reflejo sin que una oleada de angustia me recorriera el cuerpo. A veces, sentía que el vidrio mismo estaba vivo, respirando lentamente, observándome con una paciencia aterradora. Comencé a notar detalles sutiles que antes pasaban desapercibidos. Cuando me acercaba al espejo, el aire se sentía más frío, como si una sombra helada se deslizara detrás de mí. En más de una ocasión, juré que el reflejo mostraba un rostro que no era el mío, un rostro desfigurado por golpes y cicatrices, como si fuera el aviso de algo que estaba por suceder. Las clientas que seguían viniendo me confesaban que, además de las marcas, sentían una presión en el pecho, una ansiedad inexplicable cuando estaban frente al espejo. Una de ellas mencionó que, al intentar lavarse el rostro en casa, las heridas se volvían más visibles, y la sensación de ser observada no desaparecía ni en la privacidad de su habitación. La soledad que me envolvía crecía cada día. Ya no podía confiar en mi propia mente ni en mi entorno. A veces, veía sombras moviéndose en el reflejo que desaparecían cuando volteaba. Escuchaba susurros apenas perceptibles, como un murmullo que se colaba por las paredes del salón. La curandera me había advertido que para romper la maldición, tenía que deshacerme del espejo de una manera especial, pero no fue sencillo encontrar el valor para hacerlo. Era como si una parte de mí estuviera ligada a ese objeto, y la idea de separarme me daba miedo. Empecé a aislarme, evitando salir y manteniéndome despierta hasta tarde para no quedarme sola en casa. Mi sueño se volvió errático, plagado de pesadillas que me mostraban a mujeres con rostros heridos, atrapadas en espejos rotos, pidiendo ayuda sin voz. La ansiedad me consumía, y el trabajo en el salón se volvió una carga. Cada corte de cabello, cada peinado, estaba teñido por el miedo y la culpa de lo que había traído a mi vida sin saberlo. Me preguntaba si alguna de mis clientas estaría sufriendo daños irreparables por mi culpa. Una noche, mientras limpiaba el salón, noté que el espejo tenía una grieta nueva, pequeña pero profunda, como si algo intentara salir o romperse. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda y una voz interior me decía que el tiempo se estaba acabando. El miedo y la incertidumbre me llevaron a buscar ayuda nuevamente con la curandera. Ella me dijo que la energía dentro del espejo era demasiado fuerte para que yo la enfrentara sola, y que necesitaba un ritual para purificar el lugar y liberarme de esa sombra que me estaba consumiendo. Esa noche, sentí que el espejo me miraba fijamente, como si supiera lo que planeaba hacer. En mi mente, las imágenes de los rostros marcados, los susurros y la presencia fría me atacaban sin descanso. Sabía que para recuperar mi vida tenía que enfrentar ese miedo, pero la duda me corroía. ¿Y si el ritual no funcionaba? ¿Y si solo empeoraba las cosas? El terror se había convertido en una sombra constante que me acompañaba, una carga invisible que pesaba sobre mi alma y que parecía alimentarse de mi desesperación. Llegó el día en que decidí enfrentar lo que me atormentaba desde hacía meses. Con la ayuda de la curandera, preparé el ritual para liberar el salón y, con suerte, mi vida de la energía oscura que habitaba en el espejo. Durante la ceremonia, sentí una mezcla de esperanza y miedo. La curandera me explicó que la clave era no solo limpiar el objeto, sino también romper el vínculo que el espejo había creado conmigo y con quienes se reflejaban en él. Me advirtió que podía ser peligroso y que debía mantener la mente firme,
Mientras ella pronunciaba las palabras antiguas y esparcía hierbas por el espejo, noté que el aire se volvió denso, casi imposible de respirar. El reflejo comenzó a distorsionarse, mostrando fragmentos de imágenes que me helaron la sangre. Rostros lastimados, sombras que se retorcían, un lamento silencioso que parecía salir del propio vidrio. Cuando el ritual terminó, el espejo permaneció intacto, pero una calma extraña invadió el salón. Me sentí liberada, aunque cansada, como si hubiera cargado un peso enorme que finalmente se había levantado. Sin embargo, los días siguientes trajeron nuevas dudas. Al limpiar el espejo, noté que en su superficie se reflejaba una figura borrosa que no reconocía, y al voltear, no había nadie. Algunas clientas continuaron mencionando sensaciones extrañas, aunque menos intensas. Una noche, mientras me preparaba para cerrar el salón, observé mi reflejo una vez más. Por un instante, una sombra cruzó detrás de mí, pero esta vez no sentí miedo, solo una incomodidad persistente, como si el espejo aún guardara secretos que nunca podrían ser revelados del todo. Desde entonces, decidí mantener el espejo cubierto con una manta cuando no está en uso. No quiero provocar nada que no pueda controlar, pero tampoco puedo deshacerme de él. No sé si por miedo o por respeto a aquello que desconozco. Todavía me pregunto si realmente logré romper la maldición, o si solo aplacé lo inevitable. A veces, cuando estoy sola en el salón, siento que el espejo me observa, esperando un momento para mostrarme nuevamente lo que se esconde detrás de su reflejo. No sé qué será de mí ni de quienes se reflejan en ese vidrio, pero puedo decir que desde entonces mi vida cambió para siempre. Y aunque quisiera olvidar, sé que el espejo y sus secretos seguirán ahí, en silencio, esperando.